La llave giró en la cerradura. Un silencioso clic resonó en el silencioso vestíbulo de su lujosa mansión. Grisha Petrov, un ejecutivo de 45 años, frunció el ceño al cruzar el umbral. La ausencia de su esposa, Tanya, era inmediatamente evidente. «¡Tanya!», la llamó, su voz resonando en los altos techos. Ninguna respuesta. Grisha dejó su maleta cerca de la puerta, observando la impecable sala de estar. Algo no estaba bien. Una corbata masculina, que no era suya, estaba descuidadamente sobre el respaldo de un sillón. La levantó, acercándola a su nariz. Un aroma desconocido, caro, almizclado, flotaba en la seda. Los dientes de Grisha se apretaron. Recorrió la casa, notando pequeñas inconsistencias, una copa de vino con una marca de lápiz labial en el lavabo, una almohada desplazada en el sofá. Cada detalle apretaba un nudo en su estómago con más fuerza. En el dormitorio desempacó metódicamente sus cosas, sus pensamientos galopando. Sacó su teléfono, marcó el número de Tanya, contestador automático. Intentó una y otra vez, sin éxito. Con un gruñido de frustración, Grisha comenzó a llamar a las amigas de Tanya. Cada conversación lo dejaba más preocupado. «Oh, Grisha, Tanya mencionó algo sobre un viaje a un spa», dijo Sara, amiga de Tanya y aficionada al yoga, con una risita nerviosa. 10 minutos después, otra amiga, Xenia, informó. «Creo que habló de visitar a una tía enferma. No estoy segura de los detalles. Su indecisión, sus historias contradictorias. Todo apuntaba a un engaño». Los nudillos de Grisha se pusieron blancos por la tensión. Apretaba el teléfono, obligando a su voz a permanecer tranquila, agradeciéndoles y terminando las conversaciones. Una búsqueda minuciosa de la casa no dio resultado, hasta que llegó al tocador de Tanya. En un cajón, debajo de una pila de pañuelos de seda, encontró un recibo. Sus ojos se entrecerraron al leer el detallado listado. Un conjunto de lencería increíblemente caro, comprado el mismo día que su último viaje de negocios. En ese momento, sonó el timbre de la puerta, interrumpiendo sus sombríos pensamientos. Grisha se armó de valor antes de abrir. En el porche estaba Alla Borisovna, su vecina de 65 años. «Señor Petrov, estoy tan contenta de que haya regresado», dijo ella, retorciéndose las manos. «Espero no entrometerme, pero pensé que debería saberlo. Un todoterreno negro desconocido ha estado estacionado varias veces esta semana frente a su casa, siempre que usted no estaba». La sangre de Grisha se heló, pero logró una débil sonrisa. «Gracias por informarme, Alla Borisovna. Claro, todo esto son tonterías. No hay nada de qué preocuparse». Tan pronto como cerró la puerta, la tranquilidad de Grisha se derrumbó. Recorrió la casa, revolviendo cajones y armarios. En el estudio de Tanya, detrás de una fila de libros intactos, lo encontró. Un teléfono delgado, caro y prohibido. El aparato estaba protegido por una contraseña, la última barrera entre Grisha y la verdad que ya sentía en su alma. Miró su propio reflejo en la oscura pantalla, apenas reconociendo al hombre con la mirada dura que lo miraba a cambio. Los dedos de Grisha se movieron rápidamente por el teclado del teléfono. Marcó un número que rara vez usaba, pero que siempre tenía a mano. «Pavel, soy Grisha. Necesito tu ayuda, sin preguntas», dijo en el teléfono. Una hora después, llegó Pavel Urov, la personificación misma del genio tímido. Sus manos estaban llenas de equipo, que se ajustaba más a una película de espías que a una casa de campo. «¿Qué pasa, jefe?», preguntó Pavel, ya instalando un portátil en la isla de la cocina. La explicación de Grisha careció de emociones. Expuso los hechos, las ausencias misteriosas, las historias contradictorias, el teléfono prohibido. Pavel escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando, sus dedos volando sobre el teclado. «Convertiremos este lugar en una fortaleza digital», declaró Pavel. «Cada habitación, cada rincón, nada escapará a nuestra atención». Trabajaron toda la noche, instalando el equipo de vigilancia más moderno en toda la casa. Cámaras en el dormitorio, la sala de estar y todas las entradas,
micrófonos ocultos en lugares estratégicos. Al amanecer, Grisha tenía acceso a un centro de control que cualquier agencia de inteligencia envidiaría. Cuando Pavel recogía sus cosas, Grisha le dio una palmada en el hombro. «Te lo debo, Pavel». El más joven negó con la cabeza. «Tú me diste una oportunidad cuando nadie más lo hizo. Estamos a mano». Se detuvo en la puerta. «Grisha, pase lo que pase. Ten cuidado». «De acuerdo». Una sonrisa fría rozó los labios de Grisha. «Siempre tengo cuidado». De nuevo solo, Grisha comenzó a ejecutar su plan. Inventó una historia convincente sobre una reunión de negocios urgente en Tokio, con boletos de avión y reserva de hotel. Cuando se lo escribió a Tanya, su respuesta llegó casi instantáneamente, una tormenta de emoticonos preocupados y promesas de mantener el frente. Cuando Tanya regresó a casa, Grisha la observó a través de las cámaras recién instaladas. Notó una rápida mirada de alivio que cruzó su rostro al mencionar su próximo viaje. Desapareció rápidamente, reemplazado por una expresión de preocupación bien ensayada. Mientras Grisha hacía como si se preparara, sorprendió a Tanya yendo al jardín con el teléfono en la oreja. Su voz era demasiado baja para distinguir las palabras, pero el lenguaje de su cuerpo hablaba más elocuentemente. Miradas furtivas, gestos nerviosos. Al darse cuenta de que él la observaba desde la ventana, terminó abruptamente la conversación, poniendo una sonrisa que no llegó a sus ojos. Grisha la besó para despedirse. Ese acto de ternura le supo a ceniza en la boca. Fue al aeropuerto, dejó el coche en un aparcamiento a largo plazo y tomó un taxi hasta un hotel discreto en las afueras de la ciudad. La habitación era aburrida, inolvidable, perfecta. Configuró su portátil, conectándose a la cámara de vigilancia, y Grisha Petrov se sentó para observar el colapso de su matrimonio. Eran las 9:47 de la noche. Cuando los faros de un coche atravesaron la fachada de la casa, en la pantalla del portátil de Grisha, se inclinó hacia adelante, cada músculo de su cuerpo tenso como un resorte. Un elegante todoterreno negro, que coincidía perfectamente con la descripción de Aya Borisovna, entró en el camino de entrada. La puerta del conductor se abrió, y el mundo de Grisha se derrumbó. Del coche salió Arkady Kirkov. Su paso seguro era reconocible incluso en la grabación granulada. El archienemigo de Grisha en los negocios, el hombre que durante décadas había intentado perjudicarlo en cada paso. Pero Arkady no estaba solo. Del coche salieron dos figuras más, Oleg y Alexei Panin, los más cercanos y leales asociados de Arkady. Grisha los reconoció al instante. Los tres proyectaban una impresión imponente. Sus caros trajes ocultaban poco su complexión atlética. Los puños de Grisha se apretaron. Sus nudillos se pusieron blancos de rabia. Esto no era simplemente un romance. Era un ataque premeditado contra todo lo que apreciaba. Antes de que llamaran a la puerta, se abrió, y en el marco apareció Tanya, con un vestido rojo de encaje que hizo que el corazón de Grisha se contrajera. Era el mismo conjunto de lencería del recibo, comprendió con una náusea repugnante. Lo había comprado para ellos, para esta orgía. Sintió que las náuseas le subían a la garganta al ver a su esposa recibir a tres hombres con el entusiasmo de una amante de larga data. No, amantes, en plural. Lo que sucedió en las siguientes horas quedó grabado para siempre en el cerebro de Grisha. Los sonidos del placer, el entrelazamiento de cuerpos, la traición total de todos los votos que alguna vez se habían hecho el uno al otro. Se obligó a seguir mirando, documentando cada repugnante detalle. Esto ya no era simplemente reunir pruebas, era la destrucción de los últimos restos de apego y confianza. A medida que la noche llegaba a su fin, la conmoción inicial de Grisha dio paso a una fría y calculadora ira. Escuchó cómo hacían planes para futuras reuniones, cuidadosamente programadas para coincidir con sus viajes de negocios. No fue un caso aislado, fue un mecanismo bien engrasado, una conspiración para humillarlo en su propia casa. «El próximo viernes será perfecto», ronroneó Tanya, pasando los dedos por el pelo de Arkady. «Grisha tendrá una conferencia en Chicago». Arkady se rió.
El sonido de su risa provocó una quemadura en los dientes de Grisha. «Excelente. Yo traeré el champán, y tú te encargas del entretenimiento». El amanecer encontró a Grisha Petrov transformado. El esposo exitoso pero confiado había muerto, dando paso a algo más duro, más frío. Un hombre que no tenía nada que perder y todo que ganar a través de una venganza despiadada. Salió del hotel, sus movimientos precisos y controlados. Para cualquier observador, era simplemente otro hombre de negocios comenzando su día. Nadie vio la tormenta que rugía en sus ojos, y las ruedas de la venganza ya giraban en su cabeza. En el camino a casa, la mente de Grisha trabajaba frenéticamente, elaborando planes. Arkady, Tanya, Oleg, Alexei, ni siquiera sospechaban lo que les esperaba, pero Grisha lo sabía, y se aseguraría de que, cuando terminara, lamentaran el día en que se cruzaron en el camino de Grisha Petrov. Los dedos de Grisha marcaban un ritmo constante sobre su mesa de caoba, su mirada fija en la tarjeta de presentación frente a él. Olena Busova, detective privada. Había verificado cuidadosamente su reputación, reservada, mordaz, y con la reputación de lograr resultados a cualquier precio. Perfecto. Marcó el número. Su voz era contenida y profesional. «Señora Busova, Grisha Petrov, tengo un trabajo para usted. Un asunto delicado, complejo, y debe manejarse con la máxima discreción». La respuesta de Olena fue igual de profesional. «Entiendo, señor Petrov. Quizás deberíamos reunirnos personalmente para discutir los detalles». Una hora después, estaban sentados en una cafetería discreta, lejos de los lugares que Grisha solía frecuentar. Olena era más joven de lo que esperaba, apenas 35 años, pero en sus ojos había una firmeza que hablaba de una experiencia que superaba sus años. Grisha expuso la situación, sus palabras precisas e impasibles. Observó atentamente la expresión de Olena, notando una ligera dilatación de sus pupilas cuando mencionó a Arkady Kirkov. «¿Arkady Kirkov?», murmuró Olena, golpeando su bolígrafo contra el bloc de notas. «Tiene reputación en ciertos círculos, y no toda ella es buena». Grisha se inclinó hacia adelante, su voz se volvió baja y tensa. «Necesito todo, señora Busova, cada esqueleto en su armario, cada trato sucio, cada falta. No deje piedra sin remover». Olena asintió, una leve sonrisa jugando en las comisuras de sus labios. «Considere que está hecho, señor Petrov. Estaré en contacto durante las próximas semanas». Grisha se lanzó al trabajo con un celo que sorprendió incluso a sus colegas más ambiciosos. Para el mundo exterior, era un hombre obsesionado con el objetivo de expandir su imperio. En realidad, cada uno de sus pasos estaba calculado para derrumbar el mundo de Arkady. Los informes de Olena llegaron regularmente, cada uno agregando un nuevo detalle al panorama general. Cuentas offshore en las Islas Caimán, empresas fantasmas con miembros del Consejo de Administración sospechosamente similares, un esquema de sobornos y comisiones que se remontaba a mucho tiempo atrás. Grisha estudió cuidadosamente la información, uniendo los puntos. Trabajaba hasta tarde, alimentándose de whisky caro y rabia helada. El Grisha de hace un mes se habría horrorizado ante la idea de destruir la vida y la carrera de un hombre. Ese Grisha había muerto, dando paso a una criatura impulsada por una ambición pura e implacable. Usando una dirección de correo electrónico anónima, Grisha creó una obra maestra de insinuaciones y verdades parcialmente reveladas, suficiente para despertar el interés de la Comisión de Bolsa y Valores, pero no lo suficiente para revelar todas sus cartas. Envió el mensaje con una sonrisa, imaginando la tormenta que estaba a punto de caer sobre la cabeza de Arkady. En la oficina, Grisha era la personificación del profesionalismo. Superó a Arkady en un contrato clave, con una sonrisa y un apretón de manos, imaginando todo el tiempo la expresión del rostro de su rival cuando todo se derrumbara. «Mala suerte, Arkady», dijo Grisha, su voz impregnada de falsa simpatía. «Quizás la próxima vez». El agarre de Arkady fue demasiado fuerte cuando se estrecharon las manos. «Siempre es un placer hacer negocios con usted. Salude a Tanya de mi parte, ¿de acuerdo?».
Grisha hizo un esfuerzo increíble para no golpear a ese cínico en ese mismo momento, en la sala de juntas. El último elemento de su plan se puso en marcha en una gala benéfica. Grisha se había preparado meticulosamente. Sabía exactamente qué organizaciones benéficas le interesaban a Alla Kirkova, la esposa de Arkady. Organizar un encuentro casual cerca de la fuente con champán fue pan comido. Alla era todo lo contrario a su marido, cálida, sincera, con una mente aguda que Grisha encontró bastante atractiva. Ahogó la culpa que le surgía. Esto no se refería a Alla. Ella era un daño colateral en una guerra que ni siquiera sospechaba. Es tan refrescante encontrar a alguien que realmente se preocupa por estas causas, dijo Alla, sus ojos brillando con entusiasmo. A veces me parece que la mitad de la gente aquí solo está por el champán gratis y las fotos. Grisha se rió. El sonido le pareció casi ajeno después de semanas de trabajo intenso. Bueno, no rechazaré un buen champán, pero tiene razón, hay cosas en la vida más importantes que las ganancias. Al despedirse, Grisha no pudo dejar de notar cómo Alla lo miró fijamente. Registró esa información, otra arma potencial en su arsenal. La decisión de la Comisión de Bolsa y Valores cayó sobre la compañía de Arkady como un rayo en un día despejado. Grisha observó desde un lado, su rostro una máscara de preocupación cortés, mientras el mundo de los negocios zumbaba con especulaciones. La habitual arrogancia de Arkady desapareció notablemente en el siguiente evento del sector. Su cuello parecía demasiado apretado, su sonrisa tensa, mientras se abría paso entre la multitud. Grisha se acercó a él, sosteniendo una copa de champán e interpretando la simpatía. «¿Tiempos difíciles, Arkady?», preguntó con una voz lo suficientemente baja como para que solo ellos pudieran oír. «Estas auditorías pueden ser un verdadero dolor de cabeza. Si puedo ayudar en algo». Los ojos de Arkady brillaron con una mezcla de sospechas y rabia apenas contenida. «No necesito tu ayuda, Petrov. Son tonterías». «Pero es solo un pequeño inconveniente. Todo se solucionará rápidamente». Grisha levantó su copa en un brindis simulado. «Por supuesto, no lo dudo ni por un minuto». Al darse la vuelta, Grisha se permitió una sonrisa ligera y fría. Arkady lo sintió con la soga al cuello. En casa, Tanya se estaba volviendo cada vez más inquieta. Grisha la sorprendió revisando los estados de cuenta bancarios, sus cejas fruncidas en desconcierto. «Cariño», dijo ella esa noche, con una voz cuidadosamente neutra, «he notado algunas inconsistencias en nuestras cuentas. ¿Todo está bien con el negocio?» Grisha simuló preocupación, admirando mentalmente su descaro. La mujer que había estado vaciando sus cuentas durante meses, ¿se atrevía ahora a preguntarle a él? «¿Qué inconsistencias exactamente?», preguntó, inclinándose para mirar el estado de cuenta por encima del hombro de Tanya. Tanya señaló algunas transferencias grandes. «Son sumas considerables». Grisha frunció el ceño, representando a un esposo preocupado. Tienes razón, es extraño. Tendré que hablar con nuestro contador». «Gracias por señalarlo, querida. No sé qué haría sin ti, vigilándonos». El beso que dejó en su mejilla le supo a ácido en los labios. A medida que pasaban las semanas, Grisha notó un cambio en el comportamiento de Tanya. Sus llamadas telefónicas se volvieron más nerviosas, siempre en susurro, detrás de puertas cerradas. No necesitaba revisar las grabaciones de las cámaras de vigilancia para saber que sus encuentros con Arkady y sus cómplices habían cesado casi por completo. Una noche, en un ambiente particularmente tenso, Grisha accidentalmente escuchó un fragmento de conversación al pasar por el estudio de Tanya. «¿Qué quieres decir con que no puedes venir?», siseó en el teléfono. «Alexei, lo prometiste. ¿No entiendes? Grisha ha empezado a hacer preguntas sobre las cuentas. Creo que sospecha algo». Grisha se permitió una sonrisa, continuando por el pasillo. Las ratas estaban abandonando el barco que se hundía. Su amistad con Alla progresaba bien. Se encontraban para tomar un café con el pretexto de discutir sobre temas benéficos, pero Grisha veía una creciente duda en sus ojos cuando hablaba de Arkady.
Se ha vuelto tan distante últimamente, confesó Ala durante una de esas reuniones. Siempre trabaja hasta tarde, casi no me habla cuando está en casa. No puedo evitar sentir que está ocultando algo. Grisha extendió la mano, colocando reconfortantemente su mano sobre la de Ala. Estoy seguro de que es solo estrés por la auditoría, pero, Ala, si alguna vez necesitas hablar con alguien, aquí estoy. La sonrisa agradecida que le regaló casi lo hizo sentir culpable. Casi. El último clavo en el ataúd de Arkady fue clavado con una filtración cuidadosamente seleccionada de fotografías. Grisha había luchado mucho con esta decisión, sabiendo que heriría a Aya tanto como a Arkady, pero al final su sed de venganza prevaleció. Las fotos explotaron en los tabloides como una bomba. Arkady Kirkov, el respetado hombre de negocios, capturado en posturas comprometedoras no con una, sino con varias mujeres, ninguna de las cuales era su esposa, y notablemente, ninguna de ellas era Tanya. Grisha se había ocupado de eso. No estaba listo para mostrar todas sus cartas. El mundo de los negocios explotó por el escándalo. La ya inestable reputación de Arkady se derrumbó. En su lujosa casa, Ala Kirkova, con lágrimas en los ojos, miraba los titulares, tomando su teléfono para llamar a la única persona en la que, según creía, podía confiar. Grisha esperó su momento, observando cómo Tanya se volvía cada vez más ansiosa con cada día que pasaba. Sus amantes la habían abandonado, sus gastos estaban bajo un escrutinio intenso, y el cuidadosamente construido mundo de mentiras se derrumbaba a su alrededor. Eligió el momento cuidadosamente. Tanya acababa de terminar otra tensa llamada telefónica, su rostro estaba pálido y exhausto, deambulaba por la sala de estar. Grisha entró, cerrando la puerta silenciosamente. El silencioso clic resonó como un disparo en el tenso silencio. ¿Un día duro, querida?, preguntó su voz engañosamente tranquila. Tanya se giró bruscamente. Sus ojos se abrieron de par en par por un pánico mal disimulado. «Grisha, no te oí. Eso no es nada. Solo un drama con las chicas del club». Grisha asintió lentamente, sirviéndose una copa. El tintineo del hielo en el vaso fue el único sonido durante un largo momento. «Curioso», dijo finalmente. «Podría jurar que escuché el nombre de Arkady y Alexei. Corrígeme si me equivoco, pero ¿no son esos los cómplices de Arkady Kirkov? Una compañía extraña para tus amigas del club, ¿no te parece?» El color desapareció del rostro de Tanya. «No sé de qué hablas, seguramente has oído mal», dijo Grisha. Grisha tomó un sorbo lento de whisky, saboreando la quemadura en su boca tanto como el creciente miedo en los ojos de Tanya. «Oh, creo que no he oído mal. De hecho, creo que lo he escuchado todo bastante claro durante algún tiempo. La cuestión es, Tanya, ¿cuánto tiempo creíste que podrías mantener este juego?» El comportamiento de Tanya cambió instantáneamente. El miedo se transformó en una furia defensiva. «¿Qué insinúas, Grisha? He sido fiel a ti». Una risa áspera escapó de los labios de Grisha. «¿Fiel? ¿Así llamas a mi rival de negocios y a sus cómplices en nuestra cama? ¿Así llamas al vaciamiento de nuestras cuentas para financiar tus pequeñas escapadas?» Sacó su teléfono, mostrando las imágenes acusatorias de aquella primera noche de vigilancia. El rostro de Tanya se contrajo al verse en éxtasis con Arcadio y sus amigos, quienes la intercambiaban como un juguete. «¿Cómo? Murmuró ella, su voz apenas audible. La voz de Grisha era gélida. «¿De verdad creíste que no me daría cuenta? ¿Creíste que era demasiado tonto, demasiado confiado, para ver lo que sucedía justo debajo de mi nariz?» La conmoción de Tanya rápidamente se transformó en ira. Se irguió, sus ojos brillaron. «Nunca estabas en casa, siempre trabajo, siempre viajes de negocios. ¿Qué esperabas? ¿Que me quedara sentada en casa como una buena esposa? Esperaba que honraras nuestros votos», espetó Grisha. «Esperaba un mínimo de decencia y respeto humanos. Evidentemente, eso era pedir demasiado.
Los labios de Tania se curvaron en una sonrisa desdeñosa. Bien, ¿quieres el divorcio? Lo tendrás. Me llevaré todo lo que vales. Por primera vez desde el enfrentamiento, Grisha sonrió. No era una sonrisa agradable. Ah, Tania, deberías haber prestado más atención a los documentos financieros que te pedí que firmaras el mes pasado. Sacó una pila de papeles de su maletín. Verás, nuestros activos no son tan comunes como podrías pensar. En cuanto a tus pequeños gastos, digamos que el rastro de papel te lleva directamente a ti. Malversación. Qué palabra tan fea, ¿verdad? El rostro de Tania cambió de iracundo a horrorizado en un instante. Tú no puedes hacer eso. Lucharé. Yo... Ve con Arcadio en busca de ayuda, la interrumpió Grisha. Me temo que él tiene sus propios problemas ahora. La Comisión de Valores está muy interesada en algunos aspectos de sus prácticas comerciales. Prácticas que, casualmente, tú pareces saber algo, a juzgar por el contenido de sus conversaciones nocturnas. Se acercó. Su voz bajó a un susurro amenazante. Acéptalo, Tania. Todo ha terminado. Jugaste un juego peligroso y perdiste. En tu lugar comenzaría a hacer las maletas. Los cerrojos serán cambiados al amanecer. Cuando Grisha se giró para irse, la voz de Tania lo detuvo. ¿Cuánto tiempo?, preguntó ella. Su voz era suave y apagada. ¿Cuánto tiempo has sabido todo esto? Grisha se detuvo en la puerta sin volverse. El tiempo suficiente para asegurarme de que cuando termine no te quedará nada, ni dinero, ni reputación, ni siquiera el hombre por el que abandonaste nuestro matrimonio. Adiós, Tania. Diría que ha sido agradable, pero ambos sabemos que es mentira. La puerta se cerró tras él con un chasquido final y contundente. En el silencio que siguió, Tania se arrodilló. Todo el peso de sus acciones cayó sobre ella. En su despacho, Grisha Petrov se sirvió otra copa, permitiéndose un momento de satisfacción antes de centrarse en la siguiente etapa de su plan. Arcadio Kirkov ni siquiera sospechaba lo que le esperaba. Las uñas cuidadas de Tania marcaban un ritmo irregular sobre la pulida superficie de la mesa de Arcadio. En sus ojos, que alguna vez brillaron con picardía y deseo, ahora ardía el brillo desesperado de una bestia acorralada. «Tenemos que hacer algo, Arcadio», siseó ella, su voz ronca por el pánico. «Grisha lo sabe todo. Nos destruirá». Arcadio Kirkov, otrora un magnate de negocios imponente, era solo una sombra de su antiguo yo. Ojeras oscuras desfiguraban la piel bajo sus ojos, y un ligero temblor en sus manos delataba la tensión de las últimas semanas. «Cálmate, Tania», le cortó, aunque en su voz no había su habitual seguridad. «El pánico no solucionará nada. Necesitamos un plan». Tania se inclinó, su voz bajó a un susurro conspirativo. ¿Y si hacemos que la gente crea que Grisha está loco, que es psicológicamente inestable? Los ojos de Arcadio se entrecerraron, en ellos brilló una chispa de su antigua astucia. «Continúa». «Piénsalo», insistió Tania, entrando en calor. «Si todos creen que Grisha está loco, todo lo que diga sobre nosotros será descartado como delirio de un demente». Una sonrisa lenta y cruel se extendió por el rostro de Arcadio. «Tania, querida, siempre dije que eras más que una simple mujer hermosa». La siguiente hora la pasaron construyendo sus planes, inclinados sobre la mesa de Arcadio. Para cuando Tania se marchó, el plan estaba listo. Un juego desesperado e implacable para salvar su reputación y desacreditar a Grisha Petrov para siempre. Arcadio no perdió el tiempo en poner en marcha su plan. Contactó a sus contactos mediáticos, utilizando sus conexiones y dirigiendo sutiles amenazas veladas cuando era necesario. En pocos días empezaron a circular los primeros rumores. ¿Has oído hablar de Grisha Petrov? Dicen que tuvo una especie de crisis en la oficina. Una amiga de mi prima trabaja con él. Dice que últimamente se comporta muy extraño, como un paranoico. Los rumores se propagaban como un incendio forestal. Cada relato añadía nuevos detalles jugosos.
El supuesto comportamiento inadecuado de Grisha y sus delirios paranoicos se convirtieron en tema de conversación en el mundo empresarial. Las especulaciones sobre las causas de su supuesto trastorno mental crecían como una bola de nieve. Mientras tanto, Tania y Arcadio no iban a depender solo de rumores y sugerencias. Necesitaban pruebas irrefutables para corroborar sus afirmaciones, algo que minara irreparablemente la confianza en Grisha. «Necesitamos acceder a sus cuentas», insistió Tania durante una de sus reuniones clandestinas. «Allí debe haber algo que podamos usar contra él». Arcadio asintió, sacando ya su teléfono. «Conozco a alguien, el mejor hacker del negocio. Si hay algo sucio, lo encontrará». Ninguno de los dos comprendía que estaban jugando directamente en las manos de Grisha. Las medidas de ciberseguridad que había implementado Pavel superaban con creces todo lo que su hacker contratado había enfrentado jamás. Cada intento de penetrar las defensas de Grisha no solo fracasaba, sino que dejaba un rastro evidente que conducía directamente a Arcadio y Tania. Desilusionada por la falta de progreso y cada vez más desesperada, Tania decidió tomar el asunto en sus propias manos. Contactó a Olga Obchak, una antigua amante de Grisha. La cafetería que Tania eligió para la reunión era deliberadamente discreta, de esos lugares que no invitan a miradas largas ni a escuchar conversaciones ajenas. Olga llegó puntualmente. Su rostro era una máscara de cortés curiosidad. «Gracias por reunirte, Olga», empezó Tania. Su voz era dulce como la miel. «Estoy preocupada por Grisha y esperaba que pudieras ayudarme». La ceja de Olga se arqueó escépticamente. «Oh, ¿y cómo se supone que debo hacer eso?». Tania se inclinó, abandonando toda apariencia de amabilidad. «Basta de fingir. ¿Cuánto tiempo llevas con Grisha? ¿2 años? Debe haber algo que sepas, algo que podamos usar para mostrar que no es tan estable como pretende». La risa de Olga fue áspera y sin humor. «Déjame entender. ¿Quieres que te ayude a destruir la reputación del hombre al que alguna vez amé mucho, para salvar tu propio pellejo?». Se levantó recogiendo su bolso. «Creo que hemos terminado». Mientras Olga se marchaba, Tania sintió cómo se deshacían los últimos hilos de su plan. No notó la leve sonrisa que jugaba en las comisuras de los labios de Olga, ni cómo su mano rozó el bolsillo donde un dispositivo de grabación había registrado cada palabra comprometedora. En el otro extremo de la ciudad, Arcadio estaba haciendo su apuesta desesperada. Organizó una cita con Pavel Urov, el leal especialista en tecnología de la información de Grisha, en un bar de moda conocido por su discreción. «Señor Urov», saludó Arcadio con una sonrisa untuosa y una amabilidad fingida. «Gracias por reunirse. ¿Algo para beber?». El rostro de Pavel permaneció impasible. «Gracias, renunciaré». «¿De qué se trata, señor Kirkov?». La sonrisa de Arcadio tembló ligeramente al ver la fría calma de Pavel. Continuó a pesar de todo. «Seré franco, señor Urov. Estoy preocupado por Grisha. Su comportamiento últimamente se ha vuelto inadecuado. Como su amigo y colega, estoy seguro de que usted también lo ha notado». Pavel no respondió. Su silencio obligó a Arcadio a llenar el vacío. «Estoy dispuesto a pagar bien», continuó Arcadio. Su voz bajó a un susurro conspirativo. $500,000. Todo lo que tiene que hacer es declarar el comportamiento inestable de Grisha en el trabajo. Por su propio bien, ¿entiende? El silencio se prolongó entre ellos. La sonrisa fingida de Arcadio se volvía cada vez más tensa. Finalmente, Pavel habló. «¿Ha terminado, señor Kirkov?». Arcadio parpadeó, desconcertado. «Yo... ¿qué?». Pavel se levantó, su voz era fría. «Porque, si ha terminado, me gustaría decir esto. Grisha Petrov es 10 veces mejor que usted. Él me dio una oportunidad cuando nadie más lo hizo, y prefiero cortarme una mano antes de traicionarlo». Se inclinó. Sus siguientes palabras apenas fueron audibles. «Y por si acaso le interesa, toda esta conversación ha sido grabada. Estoy seguro de que a Grisha le encantará escucharla». Pavel se marchó, dejando tras de sí a un Arcadio aturdido. Las últimas bases del plan para desacreditar a Grisha se habían derrumbado. Ni Arcadio ni Tania sabían que sus desesperados intentos por salvarse
solo habían sellado su destino. En la sala de prensa reinaba el bullicio. Periodistas de todos los grandes canales de televisión y publicaciones se empujaban para ocupar sus asientos. Las cámaras estaban listas. El aire crujía con la tensión eléctrica que precede a una gran historia. Exactamente a las 2 de la tarde, Grisha Petrov salió a un pequeño escenario. Parecía un hombre de negocios exitoso, traje impecablemente cortado, ni un solo cabello fuera de lugar. Pero en sus ojos había algo, una determinación de acero que envió una ola de inquietud por la multitud. «Damas y caballeros», comenzó Grisha, su voz era firme y clara. «He convocado esta conferencia de prensa para responder a los recientes rumores relacionados con mi salud mental y mis prácticas comerciales». Un murmullo recorrió la sala. En el fondo de la sala, Arkadio Kirkov se movía inquieto en su asiento. Una gota de sudor le brotaba en la frente. «Sé que han surgido preguntas sobre mi estabilidad», continuó Grisha. «Afirmaciones sobre comportamiento inadecuado, delirios paranoicos. Hoy estoy aquí para desmentir esos rumores». Hizo una pausa, recorriendo la sala con la mirada. «Pero primero, desearía presentar cierta información que, creo, les resultará sumamente reveladora». Con un gesto con la cabeza, indicó a su asistente, y en la gran pantalla que tenía detrás aparecieron documentos, extractos bancarios, correspondencia electrónica, fotografías de cámaras de vigilancia, una abrumadora colección de pruebas que indicaban una actividad fraudulenta de muchos años. «Lo que ven ante ustedes», explicó Grisha, su voz se volvió de acero, «es la prueba de una compleja trama de lavado de dinero, organizada por nadie menos que Arkadio Kirikov». El caos se desató en la sala. Las cámaras estallaban en flashes, los reporteros gritaban preguntas, el rostro de Arkadio se tornó ceniciento. Grisha levantó la mano, calmando a la multitud. «Comprendo que tengan preguntas sobre mi estado mental. Permítame responderlas». Sacó una pila de papeles, levantándolos ante las cámaras. «Aquí tengo las declaraciones de mis colegas, los informes médicos de los principales psiquiatras y pruebas en vídeo que demuestran mi capacidad jurídica y la premeditación de mis recientes acciones». Mientras Grisha refutaba sistemáticamente cada acusación en su contra, Arkadio sentía cómo se apretaba el lazo. Se dirigió a la puerta, pero 2 guardaespaldas con rostros severos le bloquearon el paso. Pero Grisha no había terminado. «Quisiera invitar al escenario a una invitada especial. Olga Obshchak, por favor». Olga salió de detrás del escenario, con la cabeza alta. Los ojos de Arkadio se abrieron como platos al reconocerla. La exnovia de Grisha, a quien Tania había intentado utilizar en su contra. «La señora Obshchak colaboró conmigo para revelar la verdad», explicó Grisha. «Ella posee pruebas que disiparán cualquier duda remanente sobre la naturaleza de estas falsas acusaciones en mi contra». Olga se acercó al micrófono, su voz clara e inquebrantable. Relató su encuentro con Tania, reproduciendo para todos los presentes una grabación comprometedora. El golpe final lo dio Grisha con otro gesto. «Hay otra persona a la que me gustaría pedir que hable». Alla Kirikova, la esposa de Arkadio, subió al escenario. Su rostro era una máscara de serenidad, pero en sus ojos ardía un fuego de dolor e ira. «Alla», dijo Grisha con suavidad, «lamento mucho tener que hacer esto, pero creo que mereces conocer la verdad». Le entregó una carpeta. «Son fotografías y documentos que detallan los numerosos romances de tu marido, incluyendo su relación con mi exesposa, Tania». Las manos de Alla temblaban mientras examinaba el contenido. Cuando levantó la cabeza, su voz se volvió de acero. «Deseo hacer una declaración», dijo Alla, dirigiéndose al mar de cámaras. «Por medio de la presente, anuncio mi intención de solicitar el divorcio de Arkadio Kirikov. Más aún, apoyo completamente cualquier investigación sobre sus prácticas empresariales». La conferencia de prensa finalizó en un torbellino de flashes y gritos de reporteros. La seguridad se llevó a Arkadio, aturdido, esposado. Grisha hizo una última declaración.
A la luz de los últimos acontecimientos, he decidido donar una parte significativa de mi fortuna a una organización benéfica que apoya a las víctimas de fraudes e infidelidades. Espero que de esta desafortunada situación se pueda extraer algo positivo. La sala estalló en aplausos. La magistral actuación de Grisha no dejaba dudas de quién saldría victorioso de este juego de alto nivel. Las consecuencias de las revelaciones de Grisha se extendieron por el mundo empresarial como un tsunami. En pocas horas, Arkadio Kirikov se encontró en un riguroso interrogatorio. El peso de sus crímenes lo oprimía como una fuerza física. Sus abogados, altamente remunerados, normalmente tan seguros y poderosos, parecían haber envejecido 10 años en un solo día. Hablaban en susurros, tensos, con rostros serios. «Señor Kirikov, las pruebas en su contra son irrefutables», dijo el abogado principal, su voz cargada de fatalidad. «Dadas las circunstancias, le recomendamos encarecidamente que considere un acuerdo de culpabilidad». El mundo de Arkadio se redujo a ese instante. La comprensión de que su imperio de mentiras y engaños se derrumbaba a su alrededor. Asintió, aturdido. La lucha se había ido de él. «Hagan lo que deban», murmuró. En el otro extremo de la ciudad, Tania esperaba su merecido. Se encontraba en el vestíbulo de lo que alguna vez fue su casa, con una sola maleta a sus pies. Las cerraduras ya habían sido cambiadas, la señal definitiva e irrevocable de que su vida de lujo había terminado. Su teléfono vibraba sin cesar, llamadas de sus llamados amigos, sin duda intentando distanciarse del escándalo. Ella ignoraba todas, entendiendo que su círculo social se había reducido a una fría y vacía nada. Tania tuvo que instalarse en un pequeño y sucio apartamento en las afueras de la ciudad, en un lugar que habría despreciado hace apenas unos días. Ahora era todo lo que podía permitirse. Sentada sobre un colchón hundido, mirando las paredes manchadas de humedad, todo el peso de sus actos se le vino encima. Lo había apostado todo, su matrimonio, su reputación, su futuro, y lo había perdido todo con una fuerza terrible. Mientras tanto, Oleg y Alexei, otrora leales colaboradores de Arkadio, se debatían, intentando salvarse a sí mismos. Vieron que todo se venía abajo y no perdieron tiempo, declarando todo. En las salas de interrogatorios, estériles y blancas, entregaron todos los secretos, cada trato turbio, cada susurro. Sus testimonios fueron el último clavo en el ataúd de Arkadio, revelando la verdadera magnitud de su red criminal. Aya Kirikova, conmocionada pero firme, se lanzó al proceso de divorcio con determinación. No quería tener nada que ver con el hombre que alguna vez amó, el hombre que la había traicionado tan completamente. En un momento de debilidad, llamó a la única persona que le había mostrado verdadera bondad durante toda esta historia. «Grisha, yo solo quería agradecerte por haberme dicho la verdad, por más doloroso que fuera». Su voz temblaba ligeramente en el auricular. La respuesta de Grisha fue gentil y comprensiva. «Merecías saberlo, Ala. Simplemente lamento que haya sucedido así». Una pausa, llena de posibilidades. Quizás cuando todo se calme podríamos encontrarnos para tomar un café. En su despacho, Grisha se permitió una leve sonrisa. «Me gustaría mucho, Ala. Me gustaría mucho». A medida que los días se convertían en semanas, Grisha observaba con satisfacción cómo todo volvía a su lugar. Su divorcio de Tania se resolvió rápida y decisivamente a su favor. Arkadio Kirikov, otrora titán de la industria, se había convertido en un acusado con uniforme de prisión, su imperio reducido a escombros. Para el mundo exterior, Grisha Petrov era la personificación del triunfo, el marido agraviado que había desenmascarado una red de engaños y había salido de ella más fuerte. Su donación a la organización benéfica para víctimas de fraudes e infidelidades fue muy elogiada por la prensa, su reputación no solo restaurada, sino elevada a cotas inusitadas. Pero en los momentos de quietud, cuando las cámaras estaban apagadas y los elogios habían cesado, Grisha sentía algo, no remordimiento, desde luego, volvería a tomar la misma decisión sin dudarlo, pero algo más, quizás
la conciencia de haber mirado a los ojos al abismo de la naturaleza humana y no haber retrocedido. Fue esa sensación la que lo llevó al consultorio del doctor Arcadio Levin, un reconocido psiquiatra. No por un sentimiento de culpa o necesidad de redención, sino por el pragmático deseo de procesar su experiencia y seguir adelante. Señor Petrov, el doctor Levin lo recibió, su voz neutral y profesional. ¿Qué lo trae hoy hasta aquí, señor Petrov? Grisha se acomodó en el sillón de cuero, su postura relajada pero atenta. Doctor, acabo de destruir las vidas de varias personas que me traicionaron. No me arrepiento ni un instante, pero he reflexionado sobre mi experiencia, sobre mis propias reacciones ante ella. El doctor Levin asintió, su pluma suspendida sobre el bloc de notas. Entiendo. ¿Y cómo describiría esas reacciones? Una pausa reflexiva. Satisfacción, desde luego, una sensación de justicia cumplida, pero también una cierta frialdad, una distancia respecto al hombre que era antes. ¿Y cómo se siente respecto a esa distancia? La sonrisa de Grisha fue cortante, desprovista de calidez. Creo, doctor, que por eso estoy aquí, para averiguarlo. Mientras la sesión continuaba, Grisha Petrov comenzaba el proceso de exploración de ese hombre en el que se había convertido. No con el deseo de cambiar o suavizar las duras aristas que había desarrollado en sí mismo, sino para comprenderlas, para pulirlas. Fuera, la ciudad bullía, sin sospechar el tranquilo autoanálisis que tenía lugar en el consultorio del doctor Levin. Grisha Petrov, el hombre que miró a la traición a los ojos y salió victorioso, trazaba su rumbo hacia el futuro. Un futuro donde nunca más sería un ingenuo, sino el dueño de su propio destino.